Amados, que la gracia del Señor esté con nosotros. En esta mañana nos corresponde desarrollar la parte 3 o la tercera parte dentro de nuestra serie de exposiciones acerca de Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, el conocido y afamado sermón de las bienaventuranzas. En esta mañana nos corresponde el versículo 4 y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Una vez nuestros ojos se posan en este texto, mis amados hermanos, se levantan dos preguntas de suprema importancia. En primer lugar, ¿a qué grupo es que Mateo está haciendo referencia aquí como aquellos que lloran? Pero en segundo lugar, ¿de qué tipo de llanto se está hablando aquí? Evidentemente la respuesta teológica la encontramos en la palabra de Dios. Es decir, que no estamos a oscuras en términos de poder interpretar correctamente el significado de este texto. Mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios habla acerca de bienaventurados los que lloran, y recuerden que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunados, privilegiados son aquellos que lloran. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿de qué tipo de llanto se nos está hablando aquí? ¿Y quién es este grupo que pertenecen a aquellos que lloran? La palabra de Dios, mis amados hermanos, es clara en ese sentido, pero primero permítanme aclarar lo que este texto no significa y lo que este llanto no quiere decir. Este llanto no es el llanto de impotencia que muchas veces experimentamos cuando queremos hacer algo pero no podemos, o de una manera u otra se nos impide hacer algo y lloramos de impotencia. No, eso es orgullo y arrogancia. Eso es un llanto de arrogancia. Pero tampoco este texto nos está hablando acerca de este llanto externo simplemente que aparenta humildad o que aparenta un arrepentimiento genuino o que aparenta que sentimos realmente lo que hemos cometido, pero continuamos viviendo como nos da la gana y continuamos ofendiendo a las personas como nos da la gana. No, tampoco es este llanto al que Mateo está haciendo referencia. Este llanto es el dolor que experimentamos por el pecado que cometemos. ¿A qué se está refiriendo este tipo de llanto, mis amados hermanos? Al dolor y al sentimiento de culpa que el creyente verdadero experimenta cuando peca. Y aprovecho la plataforma para preguntarte: cuando tú transgredes la ley de Dios, cuando tú violas los principios divinos, cuando tú atentas contra la santidad de Dios, ¿tú sientes algún sentimiento de culpa? ¿Te invade un sentimiento de intranquilidad por el hecho de que violaste lo que Dios ha establecido? ¿Hay un sentimiento de culpabilidad que te invade? ¿O tú eres de aquellos que pecas y sigue como que nada ha ocurrido? Debo decirte que si tú eres de esa segunda clase, te tienes que arrepentir de tus pecados, porque una de las marcas distintivas de un verdadero creyente es que su pecado le duele cuando lo comete. Cuando transgredimos la ley de Dios, hay un aviso, hay una alarma en nuestro interior que nos dice y que nos hace ver que hemos hecho lo mal hecho, que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Si tú no eres de esa clase, si tu pecado no te molesta, te tienes que arrepentir. Y dice el texto, y dice el evangelista Mateo, que de ese tipo de gente, de ese tipo de personas, dice que no solamente es el reino de los cielos, porque ese es el tema, sino que ellos recibirán consolación. Y esta palabra que se traduce aquí como consolación en el griego significa favor, y es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que nos cubrirá en el momento que transgredamos, en el momento que violemos lo que Dios ha establecido. Ese es el rasgo distintivo, o uno de los rasgos distintivos de un verdadero creyente. Pecaste contra Dios, te tiene que doler, y si no te duele, te tienes que arrepentir. Escucha lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. El apóstol Pablo, hablando a los pecaminosos de Corinto, les dice: porque la tristeza que es según Dios, es decir, esa que Dios produce, ese llanto, ese sentido de culpa que Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que produce el hecho de que pequemos? Dolor en el interior, porque hemos ofendido y transgredido la santidad de Dios. Procura que tú estés o que formes parte de este grupo de los bienaventurados que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos y ellos recibirán consolación. Dios bendiga su palabra.